Esta noche el objetivo es explorar los 4 pilares de buenas prácticas de laboratorio en microbiología y cómo aplicarlos en instalaciones donde la infraestructura no es la ideal. Bajo estos pilares revisaremos uno de los análisis que se realizan frecuentemente en fincas camaroneras, la siembra de patopáncreas para el conteo de vibrios. Veremos también, brevemente, las condiciones adecuadas para enviar muestras para análisis microbiológicos a laboratorios de servicio externo. Y finalmente, el ingeniero David Cano presentará los servicios que ofrece Intertek para la industria acuícola. Entonces vamos a iniciar con las buenas prácticas en el laboratorio de microbiología. Primero, una buena práctica de laboratorio es considerada un sistema de calidad que incluye el proceso organizacional y las condiciones bajo las cuales los análisis de laboratorio se planean, se realizan, se monitorean, se archivan y se reportan. Los 4 pilares de buenas prácticas de laboratorio en microbiología son instalaciones adecuadas, personal calificado, equipo adecuado y calibrado, y procedimientos operativos estandarizados. Vamos a explorar un poco el primer pilar. Tener instalaciones adecuadas implica que el tamaño, construcción y ubicación del laboratorio cumplen con los requerimientos de los análisis a realizar y minimizan la probabilidad de interferencia con la validez de resultados. La situación ideal en microbiología es tener áreas completamente separadas de acuerdo a la actividad que se desempeña. Es decir, tendríamos un área de almacenamiento de reactivos y materiales, un área de preparación y esterilización de medios de cultivo, un área de descontaminación del material peligroso, un área de pesaje de muestras, un área de cultivo microbiológico, un área de incubadoras y si aplica un área de biología molecular. Estas son áreas mínimas que debería tener un laboratorio que, por ejemplo, está acreditado bajo la norma ISO 17025. En la realidad, en laboratorios de campo, este requisito no puede siempre cumplirse por restricciones de espacio, de presupuesto e incluso de eficiencia. En la diapositiva podemos observar 2 espacios de trabajo diferentes para realizar cultivos microbiológicos. A la izquierda podemos ver una cabina de bioseguridad y a la derecha un mesón con mechero. Podemos ver que todos los implementos están encima de un pedazo de papel aluminio. Sin embargo, para análisis simples donde no estamos analizando microorganismos tan delicados y en condiciones no ideales, este también puede ser un espacio de trabajo práctico. En casos donde el laboratorio esté compuesto de una sola habitación, como por ejemplo en una finca camaronera, esta separación de áreas que mencioné anteriormente se logra utilizando diferentes mesones para actividades que puedan causar una contaminación a los cultivos microbiológicos. Estas actividades suelen ser otros análisis que se realizan en la misma área, por ejemplo, patología, puede ser análisis físico-químicos del agua, etcétera, incluso la clasificación de los propios camarones. También es útil el uso de superficies auxiliares que puedan ser desinfectadas o desechadas, como son bandejas o en este caso de la imagen, papel aluminio. En estos casos, donde nosotros no tenemos una cabina de bioseguridad o no tenemos un área exclusivamente para cultivo, nuestro aliado es siempre un mechero Bunsen o una lámpara de alcohol. La llama de estos mecheros crea una corriente de aire en la cual el aire caliente sube y se aleja de la llama, como podemos ver en la imagen. Junto con el aire caliente suben también los microorganismos y partículas de polvo.
Esto las aleja del área inmediata de trabajo. Esta zona es considerada una zona estéril. Es importante que nosotros realicemos la siembra o cultivo microbiológico en esta zona y también es muy importante tener en cuenta que al realizar movimientos rápidos alrededor de esta zona, podríamos romper esta barrera estéril que protege a nuestras muestras. El siguiente pilar de las BPL es contar con personal calificado. Posterior a la selección, las capacitaciones iniciales que se imparten al personal de microbiología deben asegurarse de que como mínimo el personal entienda a fondo las técnicas de análisis, el funcionamiento y mantenimiento de los equipos, la documentación y manejo de muestras, las prácticas de bioseguridad y la interpretación de resultados. El supervisor o jefe de laboratorio debe contar con un plan para evaluar continuamente la competencia de los analistas, idealmente con evaluaciones prácticas donde se pueda verificar la obtención de resultados precisos y veraces. Una de las formas más confiables de realizar estas evaluaciones de forma anual generalmente es participar en ensayos de aptitud organizados por proveedores acreditados y utilizar el Z-Score, si es que fuese un análisis cuantificable, como indicador de aprobación. Sin embargo, esta es una opción muy costosa. Para evaluaciones más frecuentes, esto puede ser diario, semanal o mensual, estas pueden ser tan simples como verificar la reproducibilidad y la repetibilidad de los analistas con una sola muestra real. El siguiente pilar de BPL es tener equipos adecuados y calibrados. Los equipos utilizados en microbiología tradicional son pocos, pero a su vez son delicados, por lo cual el funcionamiento adecuado de cada uno de ellos es una gran garantía para nuestros resultados. Equipos e instrumentos como incubadoras, cabinas de bioseguridad, baños María, autoclaves, potenciómetros, microscopios, balanzas y micropipetas deben ser periódicamente inspeccionados, limpiados y desinfectados. También deben ser mantenidos y calibrados. La periodicidad de estas actividades depende del tipo de equipo, del uso del equipo y del flujo de actividades en el laboratorio. En el programa de calibración y mantenimiento del laboratorio de microbiología, se debe prestar especial atención a las incubadoras. Este es nuestro equipo imprescindible. La calibración debe asegurar una buena homogenización de la temperatura requerida para el análisis y debe también cumplir con el error máximo permitido o tolerancia del método. Una incubadora que no haya sido calibrada de forma adecuada y por lo tanto se desconozca el error de temperatura en diferentes sitios dentro de la incubadora, tiene un alto potencial de causar resultados sesgados, pues podríamos colocar las placas Petri, donde tendremos nuestro cultivo, en un sitio donde la temperatura esté fuera de tolerancia. Una temperatura más elevada a la adecuada podría, por ejemplo, causar inhibición de crecimiento de la bacteria u hongo de interés. El error de la temperatura de las incubadoras no debe quedar solamente en el certificado de calibración. Este error debe ser monitoreado a diario con termómetros externos también calibrados para asegurarnos de que no sobrepase la tolerancia. Finalmente, el laboratorio debe tener procedimientos operativos estandarizados para cada actividad que se realiza, desde la limpieza de las áreas antes del análisis hasta el manejo de los desechos posterior a la lectura de resultados. Los procedimientos operativos estandarizados, también conocidos como POEs, nos ayudan a evitar desviaciones cuando existe cambio de personal a cargo. Un ejemplo claro se ve en laboratorios que tienen turnos rotativos. Especialmente importante en estos casos son los POEs de análisis, es decir, aquellos instructivos que describen de forma estandarizada los pasos a seguir para los métodos de análisis.
Estos deben incluir como mínimo la ubicación y requisitos ambientales para el análisis, medios de cultivo que vamos a utilizar, los reactivos y las soluciones, los instrumentos y equipos a utilizar, el método de análisis, por supuesto, el procedimiento del análisis, la lectura e interpretación de resultados y el manejo de desechos. Implementar estos 4 pilares en laboratorios de campo otorga confianza en la calidad de resultados de análisis diarios para poder establecer un historial del comportamiento de las muestras y así fácilmente comparar resultados al momento de la validación con laboratorios externos. Ahora vamos a hablar un poco sobre uno de los análisis que se realizan con frecuencia en monitoreos tanto en la herbicultura como en fase de engorde en estanques de cultivo de camarón. Este análisis es la vibriosis en camarones. Vamos a tener en cuenta estos 4 pilares de los que hemos hablado de BPL para al final evaluar cómo estos 4 pilares impactarían en un análisis tan simple que se realiza de forma rutinaria y cómo nos ayudan a tener confianza en estos resultados que se realizan a diario y cuando enviamos los resultados, las muestras a un laboratorio externo podemos comparar. Vamos a hablar un poco de vibrios primero. Los vibrios son bacterias gram negativas, habitantes naturales de la flora marina y se encuentran con frecuencia en camarones silvestres y de cultivo. La mayoría son patógenos oportunistas y producen enfermedad solo cuando el sistema inmune de los camarones se deprime por alguna causa. En esta diapositiva están señalados los patrones de crecimiento en agar TSBS de las principales especies de vibrios que reportan cepas patógenas para el camarón en la literatura. Este patrón de crecimiento está señalado con estos círculos verdes o amarillos que podemos ver en la diapositiva. La mayoría de cepas de Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, Vibrio campbelli, Vibrio harveyi y Vibrio mimicus crecen como colonias verdes en agar TSBS. Y vamos a hablar de este agar en breve. La mayoría de cepas, Vibrio harveyi, crecen como colonias verdes, pero existen algunas que crecen como colonias amarillas. Cuando hablamos de Vibrio alginolithicus y Vibrio fluvialis, estas, la gran mayoría de sus cepas, crecen como colonias amarillas en agar TSBS. Algunas cepas de especies de vibrio son también bioluminiscentes. De esta lista podemos identificar a Vibrio campbelli y Vibrio harveyi. Esta característica ha sido asociada frecuentemente con la patogenicidad. Sin embargo, sabemos que no todos los vibrios luminiscentes son patógenos, como Vibrio fischeri, por ejemplo. Y tampoco todos los patógenos del camarón presentan luminiscencia, como Vibrio parahemolyticus. Los vibrios colonizan varios órganos y tejidos del camarón, dentro de los más importantes, la hemolinfa y el hepatopáncreas. El problema con cultivar vibrios de la hemolinfa es que debe hacerse inmediatamente posterior a la obtención de la muestra, pues existe una importante actividad bacteriostática que reduce la cantidad de vibrios viables en la hemolinfa con el tiempo. Del hepatopáncreas pueden aislarse vibrios de individuos completamente sanos, al igual que en muestras de aguas y de larvas. Sin embargo, la gran mayoría de los vibrios patógenos en crustáceos son especies incapaces de fermentar sacarosa. Y esta es la característica o este es el principio que nosotros vamos a utilizar en el análisis de vibriosis en camarón. Vamos a observar cuál es la proporción de vibrios que no fermentan sacarosa, que les podemos llamar sacarosa negativos o también los conocemos como las colonias verdes, versus la proporción de vibrios que pueden fermentar sacarosa, también llamados sacarosa positivos o colonias amarillas, cuando hacemos el cultivo en agar TSBS.
Si quisiéramos identificar la especie de vibrio que está colonizando el individuo de interés, en este caso el camarón, tendríamos que realizar una serie de pruebas bioquímicas, pruebas serológicas, en algunos casos pruebas moleculares. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede realizar, pero para análisis diarios es un poquito impráctico. Para lograr una distinción basada en la fermentación de sacarosa, que es lo que estábamos mencionando, en un solo análisis se va a utilizar el agar TSBS comúnmente. Este viene a ser el más práctico y el más económico. Este medio es altamente selectivo al contener, déjame cambiar la diapositiva, ok. Este medio es altamente selectivo al contener citrato sódico, tiosulfato sódico, bilis de buey y colato. Estos agentes selectivos, ¿qué van a hacer? Van a inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas y las bacterias coliformes. Son todas esas bacterias que van a acompañar la muestra que nosotros ponemos en este agar y el medio de cultivo se va a encargar de suprimir su crecimiento. Generalmente los medios de cultivo deshidratados comerciales del agar TSBS, aquellos que compramos en un botecito de 500 gramos generalmente, ya tienen una concentración de cloruro de sodio del 1% para lograr una mayor selectividad por el tipo de muestra. Esta información, es decir, si es que cuánto de cloruro de sodio tiene ya el medio de cultivo, la podemos encontrar en la etiqueta del frasco del medio o en el certificado de calidad. Es recomendable adicionar a la preparación estándar 2% extra de cloruro de sodio cuando estamos haciendo el análisis del hepatopáncreas. Es decir, una concentración final de cloruro de sodio del 2 al 3%. Esta suplementación va a actuar como un agente selectivo extra, pues si bien las especies de vibrio crecen en medios con alta salinidad, muchas otras bacterias contaminantes no logran crecer en un medio de cultivo que tenga esta suplementación. El agar TSBS, aparte de ser selectivo, también es diferencial. La característica de un medio de cultivo de ser diferencial es exactamente lo que su palabra dice. Nos ayuda a diferenciar entre una bacteria y otra. ¿En base a qué? En base a sus características, sus características bioquímicas de crecimiento. El agar TSBS nos ayuda a diferenciar aquellas cepas bacterianas que fermentan sacarosa. En tal caso, van a crecer de colonias color amarillo, de aquellas cepas que no fermentan sacarosa. Y estas cepas van a crecer de color verde. Y aquí tenemos esa diferenciación entre colonias amarillas y colonias verdes. Hay ocasiones en las cuales la selectividad del medio no es suficiente para inhibir la flora bacteriana acompañante. Y también van a crecer otro tipo de colonias, como lo son colonias translúcidas. Estas colonias translúcidas, cuando estamos haciendo cultivos de camarón, generalmente suelen ser Enterococcus. El certificado de calidad del medio de cultivo también contiene información sobre el crecimiento característico de las cepas más comunes de vibrio, incluso de algunos contaminantes que pudiesen crecer o, en su defecto, cuáles son los contaminantes que el medio de cultivo asegura que puede inhibir. En realidad, esta parte del certificado de calidad se la incluye para que el laboratorio pueda hacer pruebas de efectividad del medio de cultivo. Esto es algo que un laboratorio acreditado ISO 17025 debe hacer con cada medio de cultivo que llega. Utiliza cepas para poder ver si el medio de cultivo está funcionando correctamente. La mayoría de las marcas comerciales, por ejemplo, de agar TSBS, logra una buena inhibición de Escherichia coli. Otro crecimiento esperado en este agar es las colonias luminiscentes. Esto no es por la composición del agar, sino por el pigmento natural que produce la bacteria. Y para poder observar esta luminiscencia es necesario un espacio completamente oscuro. Ahora vamos a revisar un procedimiento estándar de siembra de hepatopáncreas en agar TSBS.
Como en cualquier análisis microbiológico, es importante recordar las diluciones que realizamos y las diluciones que sembramos, y especialmente aquellas que contamos. Esto es para poder calcular correctamente el resultado que vamos a reportar. Dependiendo del objetivo del análisis de vibriosis en camarón, se puede realizar un pool de muestras de patopáncreas o se lo puede hacer de forma individual por cada camarón. En el caso del pool, aquella mezcla de diferentes individuos, pero de una sola población, se puede obtener una muestra final de 1 gramo de lóbulos de varios hepatopáncreas. En el caso de que el análisis sea individual, el tamaño de la muestra será menor, de aproximadamente 0.1 gramos, lo que corresponde a un lóbulo del hepatopáncreas. Este es el primer factor que vamos a considerar cuando calculemos los resultados. Pues al sembrar 0.1 gramos, es necesario multiplicar por 10 el número de colonias que crecen en la placa Petri para reportar unidades formadoras de colonias sobre gramo o UFC sobre gramo. Entonces, este es el primer factor que nosotros vamos a tener en cuenta cuando reportemos el resultado. ¿Cuánta muestra pusimos? En el caso de ser un pool, pusimos 1 gramo, entonces no hay factor de multiplicación. Cuando cultivamos 0.1 gramos o pesamos 0.1 gramos, ya debemos tener eso anotado. Y una de las cosas esenciales en la formación de los análisis de microbiología es anotar en la trazabilidad todos estos datos importantes. ¿Cuánto se pesa de la muestra? ¿A qué hora se pesa la muestra? ¿A qué hora hice las diluciones? ¿Cuándo lo puse en la incubadora? ¿Cuándo lo saqué? En el caso de los vibrios, en caso de análisis más complejos, las horas en las que se hizo cada pase de un medio de cultivo a otro, cuando se hace la lectura. Entonces, esta parte entra dentro del pilar de personal calificado y ese personal calificado debió haber sido bien capacitado y evaluado. Ok, seguimos. Entonces, en cada caso, sea 1 gramo o 0.1 gramos que sembremos del hepatopáncreas, se va a poner ya sea en 9 mililitros, si en el caso de que se siembre 1 gramo, o en 900 microlitros, en el caso de que se siembre 0.1 gramos. Se respeta la proporción de la muestra con el diluyente, que en este caso es una solución de cloruro de sodio al 2%. Entonces, si vemos la proporción, es una proporción de 1 en 9. Y vamos a poder hacer diluciones decimales. Entonces, si vemos la imagen que tenemos aquí en la diapositiva, vemos que aquella mezcla que yo hice del gramo o el 0.1 gramos en 9 ml o 900 microlitros se denomina suspensión inicial. ¿Sí? Esta va a ser la primera muestra con la que yo voy a estar trabajando. Y esta suspensión inicial, debido a la proporción de 1 en 9 que yo tomé, es la dilución 10 a la menos 1. Al yo tener sospechas de que este es un animal enfermo y que el conteo me puede salir bastante alto, que es una sospecha normal, puedo hacer diluciones. O puedo modificar un poco el procedimiento de análisis, que ya lo vamos a ver luego. En el caso de hacer diluciones decimales, lo que haríamos es coger 1 mililitro de esta suspensión inicial, ponerlo en 9 mililitros del diluyente, que es cloruro de sodio al 2%, y así seguimos las diluciones. En el caso de ser 0.1 gramos que se pesó, lo que yo tomo de la suspensión inicial son 100 microlitros y los pongo en 900 microlitros. Y así yo puedo seguir las diluciones hasta que logre un nivel de confianza adecuado. ¿Cuántas diluciones nosotros hacemos? Debe estar establecido en el POE de análisis. Entonces, esta parte es el segundo factor de multiplicación para los resultados. ¿Sí? ¿Qué dilución yo he sembrado en la placa para que me dé el resultado de las colonias contadas?
El siguiente factor de multiplicación para el reporte de los resultados es el volumen que he sembrado. Este es un resumen de un ejemplo de procedimiento de siembra estándar del hepatopáncreas en agar TCBS. Comenzamos con la muestra, ¿verdad? Pesamos 1 gramo, 0.1 gramos en 9 o 900 microlitros de solución de cloruro de sodio. Se macera con un instrumento estéril. Este instrumento de maceración estéril puede ser un aplicador de madera, que es como la parte de madera de un hisopo, que puede ser sometido a esterilización seca, o en su defecto pueden ser maceradores descartables. Estos maceradores descartables son típicamente plásticos. Se siembra 100 microlitros en una placa monopetri. Esta siembra se hace en superficie y se distribuye con un asa que puede ser un asa de vidrio, como lo vimos en la primera imagen que les enseñé de los espacios de trabajo. Ahí había un asa de vidrio. La forma en la que se utiliza el asa de vidrio es esterilizándola entre diferentes muestras con etanol y un mechero, ¿verdad? El etanol va a lograr la parte de la esterilización y el mechero lo que va a hacer es secar esta asa. Suele pasar que hay una confusión en el tema de la esterilización del asa para lograr una buena homogenización en la placa, ¿verdad? De que se tiene mucho tiempo el asa de vidrio en el mechero, asumiendo que es el calor que va a matar a las bacterias. Esto puede llevar a que al calentar mucho el asa de vidrio, para poder lograr esa homogenización en la placa, yo en realidad termine matando las bacterias que estoy sembrando. Entonces siempre hay que tener en cuenta que al utilizar las asas de vidrio para hacer esta siembra en las placas Petri, debo utilizar etanol y flamear el etanol del asa. El calor lo estoy utilizando para evaporar este alcohol que ha ya cumplido su función de esterilización. En el caso mucho más práctico, es utilizar las asas descartables, ¿verdad? En la cual utilizo un asa por análisis. Pero al tener tantos análisis al día, como lo es en una finca camaronera, que puede ser el volumen bastante amplio y que el análisis tiene que ser un poco rápido, el tema de asas descartables puede ser un poco complicado. Ok, normalmente nosotros sembramos 100 microlitros en placas monopetri, pero hay casos en los cuales se desea utilizar placas bipetri. Cuando se utilizan placas bipetri, se recomienda que se siembren 2 volúmenes, de 100 y de 10 microlitros. En el caso de que exista vibriosis, no vamos a poder obtener un buen conteo si sembramos 100 microlitros en la mitad de la placa, ¿verdad? Se va a crear una masa, va a haber tantas bacterias que no vamos a poder distinguir cuáles eran verdes, cuáles eran amarillas. Incluso va a poder haber una distorsión de resultados, porque la reacción que causa en el agar puede ser confusa y podamos terminar confundiendo un tipo de colonia con otra. Aparte de que el conteo no va a ser posible, no vamos a poder contar cuántas había, ni podemos, peor, sacar una proporción. Es por eso que se recomienda reducir el volumen sembrado. Y esto es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que este es el tercer factor que vamos a tener en cuenta en el informe de resultados. ¿Cuánto volumen nosotros sembramos? ¿Sembramos 100 microlitros o sembramos 10 microlitros? En otro tipo de análisis, en los cuales se hace vertido en placa o conteos en placas, donde se siembra 1 ml de la solución, que no es el caso de los vibrios, no hay factor de volumen por el cual multiplicar, porque no aplica, pero en este caso es súper importante. Y por último, bueno, se incuba de 18 a 24 horas en un rango de temperatura de 30 grados centígrados a 37 grados centígrados. Los vibrios son bacterias muy adaptables, ¿sí? Tienen un rango de crecimiento bastante amplio. Incluso hay especies de vibrio que llegan a crecer a los 42 grados centígrados y se utiliza esta característica
como factor de distinción, ¿verdad?, entre una especie y otra. Hay vibrios también que crecen a menor temperatura, sí, pero lo estándar es ponerlas a partir de 30 grados centígrados en la incubadora. Cuando ya hayamos hecho todo este proceso, entonces vamos a la lectura de los resultados. Como les mencionaba, hay varios factores que tener en cuenta en la lectura de los resultados. Primero, el peso de la muestra. Y aquí recalco la importancia de tener una buena trazabilidad en el laboratorio. Y la trazabilidad pueden ser estos cuadernos de laboratorio con formatos estandarizados, ¿verdad? Para que haya un espacio para cada cosa y que todos los analistas lo hagan de la misma forma y todos los datos sean anotados. El peso de la muestra, 1 gramo o 0,1 gramos. Las diluciones realizadas, si solamente se realizó la dilución de 10 a la menos 1, si se hizo el análisis directo, que eso, bueno, es una modificación al procedimiento que les enseñé. Si es que hicimos un pool, pero hicimos hasta la dilución 10 a la menos 3, porque esos camarones se veían bastante enfermos y yo quiero tener una idea de cuál es la carga de vibriosis si es que yo cojo una población de 10 camarones. Entonces hago varias diluciones porque yo espero un resultado bastante alto o simplemente porque mi procedimiento lo dice. Y el volumen sembrado, ¿verdad? Sembré 100 microlitros o sembré 10 microlitros. Entonces aquí tenemos un ejemplo de conteo, ¿no? Si nosotros contamos 20 colonias en una dilución 10 a la menos 2 y sembré 100 microlitros en una placa monopetri, como lo es el caso de la imagen que está arriba, ¿verdad? Donde vemos colonias verdes. Y este análisis yo lo hice sembrando 1 gramo de patopáncreas. Todos estos factores convierten a estas 20 colonias que yo conté en 20.000 unidades formadoras de colonias por gramo. Y convertido a notación científica es 2.0 por 10 a la 4 UFC sobre gramos. Entonces, esto es súper importante de tener en cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son todos los factores que yo tengo que aplicar para yo poder dar una buena lectura de resultados? Y que estos resultados, cuando el analista A, B, C o D los realice, yo los pueda comparar, ¿verdad? Porque si un analista no anota qué dilución sembró o cuánto de volumen le puso en la placa, o tal vez no hay un procedimiento estándar, entonces cuando yo tengo un analista en el día y un analista en la noche y veo resultados de 20.000 en el día, pero de 200 en la noche, no voy a preocupar, ¿verdad? Pero pueden ser algo tan simple como estandarizar el procedimiento, revisar los cálculos para poder evaluar cuál es de verdad el resultado. Entonces aquí en estas placas son 3 ejemplos, son 3 muestras diferentes donde podemos hacer un buen conteo de colonias. En la placa que está superior, ¿verdad? Vemos colonias verdes y vemos colonias amarillas. Es una placa donde se ha sembrado 100 microlitros de muestra y se ha podido lograr un buen aislamiento. En la placa de abajo podemos ver una placa bipetri. Esto es súper importante en las placas bipetri. Cuando queremos nosotros compartir una placa para un cultivo microbiológico, es muy necesario de que esta separación entre muestras sea física. Existe esta barrera de plástico que tienen las placas bipetri, ¿verdad? No es suficiente separar una placa con marcador, ¿verdad? En la parte del plástico de afuera y decir, bueno, yo en esa mitad pongo una muestra y en esa mitad pongo la otra. Porque en el caso que yo haga un mal movimiento con el asa, ¿verdad? Al hacer la homogeneización de la muestra o el estriado, pueda yo accidentalmente pasarme al área de la otra muestra y lograr una contaminación terrible. Entonces, bueno, esta es una placa bipetri que se compra como bipetri, donde puedo observar colonias amarillas
¿verdad? En ambos casos, las colonias están dentro del rango contable, que es tradicionalmente 300 unidades formadoras de colonia o 300 colonias. No es la misma muestra, son muestras diferentes, pero puedo ver diferentes casos, ¿no? Donde existe poco crecimiento y bastante crecimiento, pero al hacer bien el análisis, ambas cosas se pueden contar, ¿verdad? Si es que el estriado o la homogenización con el asa es deficiente, entonces no voy a ver ese tipo de colonias, voy a ver una masa. Y por último, tener en cuenta, los signos de contaminación. En estas placas puede haber, aparte de la contaminación que les decía, natural de la muestra, y que en realidad no va a ser deficiencia del analista, sino deficiencia de tal vez del medio de cultivo, la forma en la que se lo preparó, o tal vez la marca, donde tenga, o la falta de suplementación, donde tenga colonias que no son vibrios, ¿verdad? Porque el TSBS es bastante selectivo, no es perfecto, obviamente. Puedo encontrar estas colonias transparentes o translúcidas. Puedo también encontrar colonias bastante grandes y cremosas, que generalmente son levaduras, pero no tienen esta pigmentación amarillo-verde. O también puedo encontrar el crecimiento de mohos. ¿Y de dónde vienen estas levaduras? Bueno, pueden venir de la piscina, a veces se aplica probióticos, es natural, pero el agar TSBS debería poder inhibirlo. Y los mohos pueden venir del ambiente. ¿Verdad? Los mohos se transportan en esporas por el aire, es natural que existan esporas en el aire, pero al hacer una buena siembra, vamos a minimizar la probabilidad de que una espora caiga en el agar y germine. Y ahora sí, por último, del tomar en cuenta en las lecturas de resultados, es que tradicionalmente se reporta en notación científica, ¿verdad? Y esto hay que tener en cuenta de que cuando nosotros enviamos enviamos muestras a laboratorios de servicio externo, nos van a mandar los resultados en notación científica. Entonces hay que tener eso en cuenta cuando queramos comparar los resultados. Entonces, en un procedimiento tan simple como este, porque en realidad es un procedimiento simple, el de la siembra del hepatopáncreas en agar TSBS, podemos regresar a los 4 pilares de buenas prácticas que hablábamos al inicio y evaluar cómo una buena implementación de estos BPL nos va a llevar a seguridad la calidad de nuestros resultados. Con instalaciones adecuadas, reducimos la probabilidad de que la muestra o el cultivo de vibrio se contamine. La selección y monitoreo de competencia del personal me otorga la confianza de que el número de vibrios fermentadores y no fermentadores de la sacarosa es representativo de la muestra del hepatopáncreas. Tener mis incubadoras y las micropipetas adecuadas y calibradas y bien mantenidas y todo monitoreado, me va a asegurar que el personal, porque ya tenemos el personal más perfecto del mundo, lo hemos capacitado bien, ha sido bien evaluado, fue bien seleccionado para el cargo, pero si yo no le doy incubadoras y micropipetas que me aseguren también que su trabajo no se vaya a desperdiciar, ¿verdad? No voy a poder lograr buenos resultados. Entonces, si tengo todos mis instrumentos y mis equipos calibrados y monitoreados y bien mantenidos, voy a darle esa confianza al personal de que está utilizando herramientas confiables también de análisis y que estoy sembrando lo más cercano a 10 microlitros o a 100 microlitros. Y que mis muestras se van a mantener a 35 grados más o menos 1 grado centígrado, por ejemplo, y que por lo tanto el crecimiento bacteriano será adecuado, no será menor, porque le puse más, porque no calibré esta incubadora desde hace como 3 años y resulta que el error es de 4 grados centígrados. Ya es que, lo cual me acerca ya casi a una temperatura de 40 grados, donde hay vibrios que no van a crecer, ¿verdad? Y también me ha asegurado de que la incubadora tenga la misma temperatura o temperaturas bastante similares, sin importar en qué ubicación dentro de la incubadora yo ponga mi muestra. Y finalmente, si tengo mis POEs, ¿verdad? Si tengo
el personal que sí los va a seguir porque está bien capacitado y ha sido evaluado. Tengo POEs que garantizan que cuando se acabe el turno del personal diurno, el personal nocturno, por ejemplo, realizará exactamente lo mismo que los analistas anteriores. Y por lo tanto, cualquier resultado que se desvíe de lo normal no va a ser por el analista, porque el analista lo hizo diferente, sino porque en realidad es una muestra que ha salido elevada. Es un camarón que tiene vibriosis y yo voy a poder hacer todas las acciones correctivas del caso. Entonces, eso para el lado de vibriosis en camarón y cómo los pilares de buenas prácticas, que no es lo mismo, no es para nada lo mismo que una acreditación, pero son cosas que deben ser cumplidas para un buen resultado. Incluso si yo no planeo acreditar mi laboratorio, debo seguir estas buenas prácticas para tener confianza en los resultados que estoy emitiendo y para poder usar esos resultados de forma adecuada. Ahora bien, si es que necesito enviar mis muestras a un laboratorio externo, también es importante saber cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo enviar una muestra adecuada a laboratorios externos. Para microbiología, que es bueno, lo que yo voy a hablar, se puede hacer vibrios o el análisis de vibrios en camarón, en agua, en suelo, incluso bueno, en probióticos preparados también. Eh, y cada una de estas cosas tiene requerimientos para que la muestra esté buena y yo pueda hacer los análisis con la confianza de que va a ser representativo de la muestra. Entonces, para vibrios, los camarones tienen que estar vivos. El mejor de los casos es que se transporten en un balde que tenga un aerador, ¿verdad? Que en el camino de la finca al laboratorio vayan con este aerador para que los camarones lleguen bien, no lleguen estresados, no se mueran y al abrir el camarón tenga el hepatopáncreas reventado, que los vibrios se hayan multiplicado de una forma terrible, sino que los camarones tienen que llegar bien, tienen que llegar vivos, tienen que llegar lo más cercano a cómo estaban en la piscina. Otra forma de enviarlos es también fundas plásticas, siempre con doble fundas, porque se saben que pueden fácilmente romper las fundas, con suficiente oxígeno para llegar al laboratorio. Las muestras de agua para hacer vibriosis se deben recolectar en botellas de 1 litro. La recolección en fundas es algo que dificulta mucho el trabajo y la representatividad de la muestra, pues es muy delicado o muy probable que esa muestra pueda ser contaminada, se pueda contaminar con otras muestras si envío varias fundas, ¿verdad? Al abrir la funda de agua. Y los suelos, que bueno, esto generalmente sí se aceptan fundas, siempre tener el cuidado de ponerlo en una doble funda. Sí, sabemos que los suelos no van a ser estériles y lo que yo estoy buscando es vibrio, entonces no hay tanto riesgo, pero sí es buena práctica poner una funda externa para proteger la muestra interior. También es el caso de que fincas camaroneras desean saber si es que el probiótico que yo estoy aplicando a la piscina lo estoy preparando bien, ¿verdad? Este probiótico X me dice que tiene bacillus, me dice que tiene bacterias acidolácticas, me dice que tiene levaduras en tal y tal cantidad y que al tener esta cantidad de microorganismos voy a lograr tal efectividad. Pero también me da un procedimiento bastante largo o bastante abierto, perdón, de cómo preparar estas muestras, estos probióticos. Entonces, pueden enviar estas muestras de probióticos preparados en frascos. Generalmente los frascos de orina de muestras de orina son la mejor forma de transportar estas muestras de aquí, porque al transportar en botellas de agua, ¿verdad? Que las sellamos bien o en fundas, el crecimiento bacteriano muchas veces causa que exploten. Pero estos frasquitos de muestras de orina son ideales para el envío de estas muestras y no se utiliza mucho. No se necesita mucha muestra para analizar. En el caso de que envíen productos sin preparar o previo a la preparación, lo mínimo que se necesita del probiótico son 50 gramos. En realidad 50 gramos es más que necesario
porque la preparación en el laboratorio, al simular lo que se haría en la camaronera, utiliza volúmenes muy pequeños. Y por último, para hacer PCR, se reciben muestras de hepatopáncreas, branquias y pleópodos. Para estas muestras, mínimo es 0.1 gramos de muestras que se reciben, que para el hepatopáncreas, en un tubo Eppendorf, esos tubos de microcentrífuga, 0.1 gramos es generalmente hasta llegar a la primera línea que se ve marcada en los tubos Eppendorf. Pero estas muestras tienen que venir preservadas en etanol grado molecular. Esto es un poquito difícil de conseguir, tal vez un poco caro, así que un buen reemplazo es alcohol potable. El alcohol potable es aquel que tiene mayor a 95% de etanol, ¿verdad? Que tiene poquita agua. ¿Por qué? Porque al nosotros preservar estos tejidos en un alcohol subestándar, ¿verdad? O no adecuado, yo voy a causar una inhibición en el momento del análisis, ¿verdad? Entonces, en el caso de que yo quiera ver mancha blanca o que quiera ver IHHNB y yo lo pongo en un alcohol no adecuado, entonces yo no voy a poder, o corro el riesgo de que este alcohol me cause una inhibición una vez que se haga el análisis. Entonces es súper importante tener cuidado con el alcohol que se envía. Aparte de esto, las muestras para hacer PCR no necesitan en realidad una refrigeración desde que salen de la finca hasta que llegan al laboratorio. Lo que en sí necesitan es esa buena preservación del alcohol. Y lo que necesita el laboratorio también es una buena identificación de las muestras. Tener en cuenta que al preservar estos tejidos en etanol, es muy fácil que se borre la identificación si utilizamos marcadores eh, de pizarra, marcadores que no son permanentes o incluso pluma. Entonces, utilizar siempre marcador permanente que puede ser cubierto con cinta adhesiva para que no se borre al abrir el tubo, ¿verdad? Y que podamos lograr una buena identificación de la muestra y que el transporte no les afecte en nada a la identificación. Pero en realidad estas muestras para hacer PCR son súper fáciles de transportar, no necesitan gran cosa una vez que hemos conseguido el alcohol potable, que eso se consigue eh, en cualquier lugar de químicos, incluso en los supermercados.